venida del Señor. Pastor Víctor Hugo Saavedra. Que Dios los bendiga. Amén. Bienvenidos todos los hermanos que nos visitan con la paz del Señor. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a hablar la palabra de Dios. Vamos a hablar en el libro de Daniel. Gloria a Dios. Daniel capítulo 12. Gloria a Dios. Daniel capítulo 12. Y a su nombre, Daniel capítulo 12, versículo 1 al versículo 13. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice como título? El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. De los polvo de la tierra han dado. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas que perpetúan a perpetua eternidad. Tú, Daniel, palabras sella el hasta el tiempo de muchos correrán de aquí para allá, ciencias. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Como al varón de estabas aguas. ¿Cuándo será el fin? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, al cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Mas no entendí. Dije, Señor, ¿cuál será el fin? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos serán limpiamente. Uno de los impíos será. Los impíos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere 1005 días. Y tú irás hasta el fin,
y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Que Dios bendiga su palabra. Tomen su asiento. A su nombre. Tiempos del fin. ¿Cuántos creen que estamos en estos tiempos? ¿Usted cree que estamos en estos tiempos? ¿Falta que lleguen? ¿O en qué tiempos estamos ahorita? A su nombre. ¿Cuáles serán los tiempos del fin? La Biblia habla mucho de los tiempos finales. La Biblia habla señales antes del fin. El libro de Apocalipsis habla qué sucederá antes que venga el fin. Pero ¿de qué fin realmente habla la Biblia? Muchos se dice el fin del mundo. ¿Cuál será la verdadera expresión bíblica sobre los tiempos del fin? ¿Será que el mundo se va a terminar? ¿Será que lo que dice la Biblia acerca de las cosas escritas, de las señales antes del fin, cuál es realmente lo que la Biblia expresa sobre el fin? A su nombre. Se escucha muchas veces hablar, y entre nosotros los creyentes igual, escuchamos, ya se acerca el fin del mundo. A su nombre. Pero ¿qué realmente dice la Biblia sobre las cosas del fin? Cuando sucedan estas cosas, hay algo muy importante que Dios le habló al profeta Daniel. Pregunto, profeta Daniel, ¿en qué niveles de profeta está? ¿Mayores o menores? A ver, los niños. ¿En qué nivel de profeta está Daniel? ¿Entre los mayores o menores? A ver, los obreros. ¿Mayor o menor? ¿Qué dice justo? ¿Mayor o menor? El músico Benjamín. Menor. Sara, ¿mayor o menor? Mayor. Alberto. Mayor. David, ¿qué dice el índice? A su nombre. Bien. Daniel está entre los profetas y el último de los profetas mayores. ¿Por qué es el último? Que si usted se da cuenta aquí en el libro, después de Daniel, ¿qué libro sigue? Oseas. De ahí para adelante vienen lo que son los profetas menores. Pero no porque sean de poca importancia. Los profetas menores tienen más importancia que los profetas mayores porque los menores van específicamente directo al grano. Los mayores nos complican un poco la situación porque hay que estudiarlos desde el inicio hasta lo último de lo que han escrito. A su nombre. Entonces Daniel está entre los mayores y el último de los profetas mayores porque está hablando algo muy delicado, Daniel, el tiempo del fin, a su nombre. Y si usted se da cuenta, es el último capítulo del libro de Daniel, del cual habla del tiempo del fin. Daniel era uno de los profetas que Dios usó en ciencia, en conocimiento y en una capacidad intelectual que ningún otro profeta la tenía, porque Daniel tenía el espíritu de ciencia. Por eso es que Daniel habla
del oso, del macho cabrío, de los reyes del norte, de los reyes del sur y de todas estas cosas que están relacionadas con nuestra vida actual. Pero hoy vamos a ver y enfocarnos en lo que dice el versículo 4. ¿Qué habla Daniel 12:4? ¿Qué dice? Ajá. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo, ¿de cuándo? Del fin. Entonces esta profecía fue sellada, fue cerrada hasta el tiempo del fin. ¿Qué sucederá antes del fin? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿En qué tiempo estamos viviendo actualmente nosotros? ¿Qué estamos viendo hoy? Un crecimiento de la ciencia tecnológicamente extremadamente avanzada. Nosotros, los latinoamericanos, estamos empezando el conocimiento de la ciencia. Pero los países grandes y potentes están 50 veces más arriba que nosotros en ciencia. Nosotros para tener un teléfono último modelo en nuestras manos tenemos que esperar 3 años o 4 a 5 años que llegue del origen para nosotros poder tenerlo, y nosotros somos farsantes con el último modelo. Pero sin embargo ya en otros países ya hay otra nueva actualización del sistema. ¿Sí o no? Sí. El otro día estaba viendo que en Estados Unidos, en la parte de Europa, hay una motocicleta, ya está en activa la motocicleta que no se vuelca. Que usted lo pueden chocar y esa moto se va dando vueltas, pero no vuelca, no cae. Tiene un avance tecnológico de una estabilización 100%. Usted si quiere hacerlo así, ella hace, pero no vuelca. El pasajero está completamente, supuestamente, los diseñadores 100% seguros de evitar la muerte. Ahorita usted lo chocan con una moto y lo mandan a volar. Pero en esa moto que hoy ya han creado, esa motocicleta, tiene 2 años de funcionamiento en partes de Estados Unidos y Europa. Aquí todavía no nos ha llegado. ¿Y cuántos años tardará en llegar acá? No lo sabemos. ¿Por qué? Su evaluación económica está oscilando entre los 30 a 20 mil dólares. ¿Y cuánto cuesta una motocicleta de lujo acá? $3,000, $4,000, $5,000. ¿No? Si uno quiere tener una más o menos. Pero esa motocicleta está al valor de un auto. Y es algo que nosotros estamos viendo actualmente. Hoy, si nosotros vemos el avance de la ciencia, ¿usted quiere saber más? Puede, y tenemos nosotros hoy en nuestras manos las herramientas necesarias para llenarnos de todo lo que es el avance tecnológico, el cumplimiento de las escrituras. Daniel dijo que antes del fin la ciencia se aumentará. Hoy que vemos un crecimiento monstrual de la ciencia, estamos viendo que la profecía que ya estaba cerrada para estos tiempos, como diciéndole Dios, bueno, se va a cumplir esto y se volverá a abrir este libro. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, hoy encontramos que dice Apocalipsis, el profeta o el apóstol Juan revela que ya el libro de la profecía de Daniel ya fueron abiertas desde que nació Jesucristo. Nace el Señor Jesucristo, las profecías
de estos tiempos se comenzaron a ir cumpliendo una por una. ¿Quién anunció en la Biblia? ¿Cuáles de los profetas anuncia el nacimiento del Señor? ¿Quién anuncia? ¿Quién da a conocer que vendrá un Mesías, que vendrá, será de una virgen? Se entrará a Israel montado en un asno. ¿Quién anuncia eso? A su nombre. ¿Quién empieza anunciando eso? ¿Fue el profeta Moisés? ¿El profeta Génesis? ¿Cuál fue? Isaías. El profeta Isaías habla del nacimiento hasta la muerte del Señor. De ahí para adelante los otros profetas vienen. Por eso es que la Biblia es tan hermosa que nosotros nos podemos volver locos queriendo entenderla y no la vamos a poder entender. Pues lo que uno habla es conocimiento básico de las Sagradas Escrituras. Es lo mínimo que podemos aprender, pero si nos metemos de lleno, nos podemos volver locos. Porque la Biblia tiene un montón de misterios que nosotros no entendemos, pero nos enfocamos en lo que vivimos. La ciencia se aumentará. Cuando vemos en el profeta Miqueas, que habla de los aviones, que en ese tiempo ni siquiera había aviones, que habla de los tanques de guerra, que es lo único que se usaban en aquellos tiempos, las armas más sofisticadas que tenían los países más avanzados eran las catapultas. ¡Pum! Eso eran los tanques de guerra de aquel entonces. Pero ya el profeta Miqueas y otros profetas hablan del avance de la ciencia en armamento. Y si usted se da cuenta, ¿cuál es el interés más grande de los países, de las potencias mundiales? ¿En qué quieren crecer ellos? En armas. Lo que se preocupa China, lo que se preocupa Japón, los países como Francia y todos los países potentes, lo único que se preocupan ellos es en el avance de armamentos, el crecimiento de armas tecnológicamente. Hoy todo el mundo quiere tener las armas de guerra más sofisticadas. Y eso es lo que el mundo se está preparando. La Biblia nos está anunciando que estas cosas van a crecer y van a aumentar. La ciencia se va a aumentar. Hoy en día vivimos en estos tiempos que se está cumpliendo la profecía del profeta Daniel. Y la ciencia se aumentará. Eso es para las grandes potencias. Nosotros, el otro día estaba viendo un documental a nivel Bolivia. Claro que no es por nuestro país. Es un país muy bendecido, pero muy aplazado tecnológicamente. Casi toda Latinoamérica vive en esa escasez de tecnología. ¿Por qué? El país más avanzado sofisticadamente en armamentos y en sistemas de Sudamérica es Chile. El único más avanzado en tecnología y en armamentos de guerra es Chile. Luego le sigue lo que es Argentina, porque Argentina se aplazó con toda la devaluación económica que ha tenido, pero ahorita el que está más arriba de todos los países sudamericanos es Chile. Pero hablando a nivel Sudamérica, nosotros estamos muy por abajo. Pero la Biblia no nos hace más ni menos. La Biblia nos está mostrando el tiempo que sucederá antes del tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué está haciendo la gente hoy en día? Buscando mejores días.
buscando una estabilidad económica. Una estabilidad económica que pueda suplir sus necesidades principales. Hoy usted se sienta a hablar o conversar con las personas. El tema más fuerte que se puede hablar es la economía. Entre nosotros, pregunto, ¿nuestro sueldo básico o nuestro sueldo que percibimos nosotros nos alcanza para cubrir nuestras necesidades al 100%? No alcanza. Y así se mantienen los gobiernos hablando de una estabilidad económica, que estamos bien económicamente. Desde luego que nuestra moneda no se ha desvaluado, nuestra moneda en Bolivia no se ha desvaluado, eso nadie lo puede negar. Pero los costos de la canasta familiar sí se han elevado. Nuestra moneda no se ha devaluado, pero los costos se han elevado. El huevo, ¿cuánto cuesta hoy en día el huevo? Un boliviano. Y antes usted compraba, hace 3 meses atrás usted compraba 5 huevos por 2 bolivianos. ¿Sí o no? Se compraba. Pero desde que ya se estableció la escasez de alimentos, la escasez de maíz y todas esas cosas, ya el huevo, ahorita ya no lo bajan. A un boliviano está el huevo. Y ya no lo bajaron. La carne, ¿a cuánto está el precio de carne hoy? 38, 36. Y algunos han hecho llegar a 40 bolivianos el kilo de carne. Pero nuestra moneda sigue valiendo lo mismo. Pero los productos son los que han subido. Y eso sí nos está trayendo situaciones difíciles. Hoy ya no podemos nosotros darnos el lujo de mostrar nuestras parrilladas. No, pura alita de pollo, patita, cogotito, churiqui. Ese es el lujo que nosotros no podemos dar. Pero eso no está pasando de largo en la Biblia. Eso está escrito. La gente correrá de aquí para allá, buscando mejores días. Hoy hay una migración de gente a nivel mundial imparable. Los gobiernos no pueden parar la migración de la gente a otros países. Amados hermanos, a nivel europeo, a nivel americano, Estados Unidos está siendo invadido, los otros países. Y yo veo en las redes sociales, por ejemplo, Canadá, Suecia y otros países que dicen que ofrecen $30,000, $50,000 a la gente para que vayan a vivir a sus tierras, a sus campos. No sé hasta dónde sí será real esas cosas. Y hay otros que están ofreciendo pagar a hombres para que vayan y convivan con las mujeres, porque han superado las mujeres el nivel de hombres en esos países y están pagando para que se casen con ellas. Porque la escasez de hombres ha llegado al límite. Y son los países que siempre han tenido guerra y que los que van a la guerra pues son los hombres. Y las mujeres han quedado superadas en número, o los hombres han quedado superados en número por las mujeres. Y todas esas cosas es lo que se ve hoy en día. Y uno puede ver y puede hacerse de que todo va a ir mejorando. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que todas las cosas irán de mal en peor. Eso está escrito. Sin irnos lejos, nuestros hermanos departamentos de Oruro, de Potosí, se les está racionando el agua. No sé en qué departamento ya tenían solamente agua para 5 días. Acá en Bolivia. Y eso nos tiene que llamar la atención. Eso nos tiene que hacer parar nuestras antenitas de nosotros, los que conocemos la palabra del Señor, y ponernos a meditar en nuestros caminos. A su nombre. En Santa Cruz, ¿qué se está peleando? El agua.
Que no quiere que se construya una carretera por donde son los acuíferos. Pero si nosotros vamos más allá, el fondo no es eso. El fondo es que va a llegar el momento en que nos vamos a quedar sin agua. Y ya se rumorea y se puede decir que un país o unas naciones como Sudamérica, grandes, que tienen la mayor cantidad de almacenamiento de agua dulce, bebible, que se puede beber, se están secando los ríos. A su nombre. En Egipto, el río más grande que pronuncia la Biblia, que cruza 2-3 continentes, es el Éufrates. Y el Éufrates ya ha quedado el 30% de lo que era antes. Prácticamente se está secando. ¿Y eso qué nos anuncia? O sea, es lo que dice Daniel. Cierra estas cosas para el tiempo del fin y se estarán revelando una tras otra. Vamos a ir a lo que dice la Biblia en el libro de Mateo 24. Ahora sí, ¿cuándo se abre el libro de la profecía del profeta Daniel? Desde el nacimiento de Cristo. Ahora, Cristo vuelve y habla sobre estas cosas. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Vive o no vive? ¿Qué les nace la curiosidad a los discípulos preguntarle esto al Señor? Dice en el capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A su nombre. Y ahí comienzan los discípulos a preguntarse y le dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Fin del mundo o fin del siglo? ¿Qué siglo? ¿Vive o no vive? ¿En qué siglo estamos nosotros? Siglo XXI. La Biblia no especifica qué siglo, pero está hablando de un siglo. ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Si estamos nosotros en el siglo XXI, ¿cuándo nos tocaría, cuándo entraríamos o cuándo se acabaría el siglo XXI? ¿Cuándo? 2100. En un siglo es 100 años. Ahorita nosotros estamos en el siglo XXI. Cuando esto suceda, estamos hablando de un siglo. La Biblia no dice qué siglo se tiene que acabar, qué siglo se va a acabar. ¿Llegaremos al 2100? No lo sabemos. ¿Llegaremos al 2024? Tampoco lo sabemos. Pero la Biblia dice que hay un siglo que se va a terminar. Va a llegar un siglo a un fin. ¿Y qué señales habrá de esto? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, nadie nos engaña. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Estamos viviendo esos tiempos? Sí. A nosotros nos pueden tildar también como falsos profetas.
no pueden tildar como falsa religión, no pueden tildar como falsos pastores, como falsos creyentes, no pueden tildar. Y podemos preguntarnos, hoy estamos viviendo en una época donde todos quieren tener una religión. Hasta el diablo ya ha hecho su propia iglesia. Ya hay una iglesia satánica para los que creen en el diablo, vayan al culto también. Mira, hasta el diablo hace culto también. Ya hay iglesias satánicas. Más antes no había. Solamente los brujos se reunían en sus oscuridades, en sus tinieblas para hacerle servicio a Satanás. Ahora ya es público. Ahora ya es real, ya hay un templo tal cual como nosotros tenemos, que está ahí la imagen de Satanás, de Lucifer, para que de entre los que creen en él y lo adoren. Eso ya está establecido. No hay nada nuevo que no haya, y eso puede ser una maravilla, o puede ser algo admirable para algunos, pero eso ya estaba escrito. Dijo el Señor, mire, cómo el diablo va entrando camufladamente hacerse pasar por Dios. Volvamos nuevamente a Daniel. No pierda el enfoque. Estamos en Daniel capítulo 12. Vamos al versículo que nos dice, versículo 6. Y dijo un varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué es dispersión? ¿Qué quiere decir la palabra dispersión? Desparramar, esparcir. Ahora, del pueblo santo, ¿quién es el pueblo santo? Israel. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, y esto sucederá, dice, en tiempo, que es un año, tiempos, que habla de otro año, y la mitad de un tiempo. ¿Vive o no vive? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Si nosotros queremos saber cuándo serán las señales antes del fin y cuál será la señal más clara, usted vaya y vea al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido el primer país tan pequeño, en tan su corta existencia, que ha crecido en habitantes, en tecnología y en poder económico. ¿Por qué le digo? Israel ha sido ese país que en su corta existencia como nación ha crecido al 100% en todo. Israel tiene la tecnología más grande a nivel mundial en ciencia, en guerra, en crecimiento de país, en crecimiento agropecuario, en todo. Israel lo tiene en su poco tiempo de existencia. ¿Cuántos años tiene Israel? 73 años de existencia. Y en esos 73 años ha logrado Israel crecer en lo que decía el profeta Daniel, en ciencia. La ciencia se aumentará.
Vamos al avance tecnológico de Israel, nosotros nos vamos a quedar espantados. El otro día le decía que en Israel ya hay una máquina que imprime carne. Usted quiere comer un churrasco, ya no va a necesitar, no necesita ir a la carnicería. Va y pum, le imprimen qué parte de la carne de la vaca quiere. Y van y se lo imprimen. ¿Quiere pollo? Le imprimen una pierna de pollo, le imprimen un pedazo de pescado. Israel está crecido a nivel tecnológico más que los otros países. Y eso es crecimiento y cumplimiento de la Sagrada Escritura. Ahora, el pueblo santo es Israel. Cuando dice, cuando se acabe la dispersión, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, más no entendí, porque no se puede entender al ras la Biblia al momento. No entendí y dije al Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ahora, Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderán. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Usted ha escuchado en estos últimos días la reunión que ha tenido el presidente o el primer ministro israelí con los otros gobiernos de Palestina y sus alrededores. Ellos se han reunido para llegar a firmar el tratado de paz entre estas naciones. Palestina, Jordania y otros países que son enemigos de Israel han llegado a un acuerdo de firmar el tratado de paz. Y la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre todos ellos. Eso es lo que hoy se está esperando. Cuando hablamos del templo, del templo de Satanás, donde Satanás ya tiene templos para que entren y le canten, no sé qué alabanza le cantarán al diablo. Hasta pueden usar las mismas que nosotros usamos para adorar a Dios. Pueden usar esas alabanzas que dicen cuán grande es Él. Lo mismo puede usar porque el diablo es bien atrevido. El diablo siempre ha usurpado el lugar de Dios y ha querido ser semejante a Dios. Nada raro que usted escuche por ahí un culto satánico y deja lo que se mueva. A su nombre. Entonces no es nada raro. Y es ahí donde nace la hipótesis. Al fin, ¿cuál es la iglesia verdadera? Si al diablo le campa también dejan lo que se mueve. Si al diablo también le cuenta cuán grande es Él. Hubo un tiempo que decían que cuán grande es Él de Marcos Witt era dedicada a Satanás. Y ahí es donde entra la gente en esa pregunta. ¿Cuál es la iglesia verdadera entonces? Y es ahí donde se cumple lo que dice la Biblia. Que no solamente la gente con buscándose estabilidad económica va a correr de aquí para allá. Los creyentes también irán de aquí para allá. Y la Biblia dice que irán engañando y siendo engañados. Ahora, ¿qué dice el último versículo? Bienaventurado el que espere
y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que espere. La palabra esperar tiene mucho sentido en nosotros los creyentes. Por ejemplo, hoy la iglesia estamos viviendo, vamos a enfocarnos en nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Hay muchas iglesias en todo el mundo. Hay muchas denominaciones en todo. Usted puede decir que, como le decía, hasta nosotros nos pueden decir que somos falsos. Pero usted, ¿cómo puede defender que usted no es ningún falso? ¿Cómo puede decirle a aquella persona que usted no es ningún falso? Porque hoy es la lucha que tenemos como iglesia, como creyentes. Usted se reúne con una persona inconversa, incrédula, y le quiere hablar del Señor, él le termina predicando más bien. ¿Sí o no? Si hasta los borrachos saben la Biblia. Usted le ve todo perdido a ese borrachito. Jesús también bebió vino. Y él le termina predicando. Y eso no lo podemos negar. Eso lo podemos nosotros ver a la luz del día y en nuestro diario vivir. Gente que conoce muy bien las Sagradas Escrituras. Usted le va a hablar a un homosexual, a una lesbiana de Cristo y también le va a sacar la Biblia. Esa es la dureza del corazón del hombre. Hoy lo único que tenemos que hacer, amados hermanos, como iglesia del Señor, usted puede decir que no es falso. Usted le puede intentar meter a la gente que el evangelio, que el Cristo que usted sigue es el verdadero. Lo puede hacer y puede intentar hacerlo creer, pero hay mucha gente que hoy tiene endurecido su corazón para no creer a la palabra de Dios, no por lo que usted le diga, sino por lo que nosotros mostramos como iglesia, por lo que se ve como iglesia, por lo que se ve en el ámbito religioso. Por ejemplo, yo puedo decirle, nosotros los creyentes no tenemos nada que ver con la política, pero sí hay un montón de pastores que hablan más de política que de Cristo. Un montón de iglesias que se dedican a hacer política más que predicar el evangelio. Yo le puedo decir, yo no soy ningún partido político, pero sí hay iglesias enteras que discriminan a los que aceptan otros partidos políticos y que están peleando con los mismos partidos políticos. Pero si nosotros demostramos que Cristo no vino a eso, que damos testimonio del verdadero evangelio, amados hermanos, nosotros podemos, lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo y tener segura nuestra salvación. Porque aquí hay una sola cosa para el ser humano: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ya es condenado. La Biblia dice, mas el que no creyere ya es condenado, porque no ha creído. Escuche bien, la Biblia lo dice, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Simplemente así de sencillo. Nosotros no seguimos una religión, nosotros seguimos a Cristo. Pero esto es lo que se está cumpliendo hoy en día. El templo del Señor, el templo que tanto espera la gente, que los países, los gobiernos mundiales están esperando, es la construcción de un templo que ellos creen que se va a sentar el gobierno mundial. ¿Usted ha escuchado hoy hablar del nuevo orden mundial? Se escucha muy fuerte hoy, en estos tiempos se escucha más fuerte eso. El nuevo orden mundial es la estabilización económica mundial. Y todo lo que nosotros estamos viendo, los desastres naturales, las inundaciones en otros países, las sequías en otros, la hambruna que hay en otros países, amados hermanos, todo eso lo dejó escrito Cristo. Mire, si nosotros hablamos de Daniel habla de un crecimiento tecnológico, de ciencia. Pero ahora Cristo va y habla de lo que Daniel dijo
pero habla en el sentido real de la humanidad. Vamos a ponerlo por acá. Vamos otra vez a Mateo 24. Mateo 24. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cristo está hablando, Daniel está hablando y le dice: cierra este libro y séllalo para el tiempo del fin. Ahora Cristo viene y dice que estas cosas van a suceder. Habrá guerra y rumores de guerra. ¿Por qué lo primero que habla el Señor de las guerras? Cuando hay guerra, ¿qué trae la guerra? Aparte de muerte, pasa la guerra, ¿en qué estado queda el país? En crisis. A volver a nacer de nuevo, a volver a surgir después de una guerra. Los países que han estado en guerra han tenido una crisis, uno económica y otro alimenticio. Por eso es que el Señor primero dice: y habrá guerras y rumores de guerra, pero no esturbéis, porque aún no es el fin. ¿Qué continúa diciendo el versículo 7? Ajá. Primero habla de guerra. Ahora dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y eso es lo que estamos viendo, ¿o no lo estamos viendo esas cosas? Estamos viendo. Los países del norte en contra de los países del sur. Y así, potencias mundiales. Y hoy se están haciendo pactos, hoy se están aliando. El otro día hubo una alianza pública entre Corea del Norte y Rusia. Y aunque Estados Unidos dijo: ay, si Corea del Norte se alía con Rusia, y aún así no le hicieron prevalecer la palabra y se unieron y dijeron que estamos dispuestos a unirnos y a defender la soberanía de nuestros países juntos y la democracia y todo eso que usted escucha hoy hablar. Pero se están uniendo, naciones poderosas se están uniendo. ¿Para qué? Para enfrentarse entre ellas. Pero el fin de estas cosas tiene otra finalidad. La Biblia nos los muestra. Pero vamos a ir paso por paso. ¿Qué trae la guerra? Crisis. ¿Qué trae la crisis? Hambre. ¿Qué traen los muertos? ¿Qué trae la osamenta o la pestilencia? ¿Qué trae? Enfermedades, plagas. Y eso es lo que el Señor va paso por paso. Vendrán guerras. Después de las guerras se levantarán las naciones y se guerrearán entre sí. Y después de esas guerras, dice el Señor, habrá pestes. Y después de las pestes habrá hambre. Y habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Qué traen los terremotos? ¿Qué es más peor, un terremoto o una guerra? Los mismos dejan las mismas cosas. Dejan países destruidos, naciones destruidas, muertos por todos los lados, pestilencias, hambre, amados hermanos, y tienen que volver a surgir de la nada. Y para que una nación se levante de la nada cuesta. Usted póngase a pensar, hágase de cuenta que usted es una nación y que pierda todo el capital que tiene. Que le paguen hoy, mañana lo pierda. ¿Cuesta volverse a levantar? Cuesta. Y eso no surge de la noche a la mañana, amados hermanos. Las señales del fin las tenemos aquí, al frente de nuestras narices.
Y no es cosa de ponernos solamente a tener miedo. No, al cielo no se llega con miedo. Al cielo no vamos a llegar, Señor, tuve miedo y esperé tu venida. No, aquí hay que prepararse y estar preparado, santificarse, obedecer la palabra de Dios y vivir una vida agradable delante de Dios. No nos queda otro camino. Como iglesia no nos queda otro camino. Si hemos conocido el camino de la verdad, bueno, vamos a obedecer el camino de la verdad. Vamos a obedecer la palabra del Señor. Vamos a hacer caso a lo que la Biblia dice, no a lo que los pastores o todo el mundo diga. No, vamos a obedecer lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros. A su nombre. Eso es lo que tenemos que obedecer. El Señor le está diciendo a los discípulos: van a venir muchos en mi nombre, van a predicar, van a hacer milagros, van a hacer señales, van a sanar enfermos, van a libertar oprimidos por el diablo. Aún el mismo diablo echará fuera a sus propios demonios para hacer señales. Y a su nombre. Porque sabe que los demonios tienen líderes. Y cuando se ponen a discutir los demonios que por qué no le hiciste esto a fulano de tal, el demonio superior lo comienza a guasquear al demonio inferior. O sea, todas esas señales, amados hermanos, no hay qué cosa nosotros podamos pasar de largo. El Señor está diciendo: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, ¿qué dice el versículo 8? Todo esto será principio de dolores. Amados hermanos, si esto es el principio, ¿cómo será la mitad? Porque dice Daniel: tiempo, un tiempo y la mitad de un tiempo. O sea que esto va escalando. Ahorita no, ¿en qué parte estaremos nosotros? ¿En qué parte considera usted personalmente en que estamos? Si así nos hace doler, esta situación nos hace doler a nosotros. La situación, la crisis económica nos está apretando bastante. Imagínense si este es el inicio. ¿Cómo será más allá? Ahorita podemos tomarnos una Coca-Cola bien fría, usted puede tomar. Pero hay algunos que ahorita no tienen ni para un mocochinchi, ni para un refresco. Ahorita podemos farsantear: ay, en tiempo de calor me tomo un Black, un Power bien frío. Ay, tío. Pero cuando no haya para eso, el yupi antes costaba 2 por 50, ahora ya cuesta un boliviano. Y va a ir subiendo. Todas las cosas van incrementando, pero nuestro salario va a ir siendo el mismo. Y si querés seguir trabajando, trabajar por tanto. Así está la cosa hoy. Antes ganaba 5,000 y uno se quejaba porque era poco. Y ahora en las empresas han optado por decir 5,000 a 3,000, si querés nomás. Y uno puede renegar y puede decir muchas cosas. Si no querés, a 2,000. Y ahí cerramos. Y así va. Y se va poniendo más difícil la cosa. Y eso dice el Señor que es principio de dolores. ¿Usted por qué cree? Solamente le hago una pregunta. Años antes, hace unos 16, 17 años atrás, no había un año que los maestros, educadores, no empiecen con bloqueos y con marcha. ¿Sí o no? Todos los inicios de año se levantaban los maestros, los médicos, a bloquear y a marchar. ¿Por qué creen ustedes que estos años no lo hacen? ¿Porque está bien la economía? No, porque si te levantaste quedas sin pega. Es por eso.
Y no es porque estén bien económicamente. Porque si hoy te levantás en marcha, bueno, hay otros que quieren trabajar por menos sueldo que vos. Y es fácil. Y esos son principios de dolores. Y hoy estamos viviéndolo nosotros. O sea, vámonos a la realidad que estamos viviendo. Podemos vivir por fe. Y podemos hablar muchas cosas de la fe. Pero la realidad que estamos viviendo es lo que nos dice la Biblia. A su nombre. No es que estemos bien, estamos mal. O sea, humanamente hablando, estamos mal. La situación está dura. Y el Señor lo dijo, que esos señores serán señales antes del fin. Daniel le dijo al Señor, sellas para el tiempo del fin. Y aquí está hablando y recalcando el Señor, estas cosas serán principios de dolores. El versículo 9. Bueno, si usted quiere darse cuenta de que usted está viviendo un evangelio diferente, un evangelio enfrentando la situación, es sencillo. ¿Qué va a hacer la gente? Nos va a aborrecer. Y no está hablando de la gente incrédula, está hablando de nuestra casa, de los que conviven en nuestro lado o de nuestra misma familia. De eso está hablando la palabra del Señor. Hoy, antes puede ser que usted era aceptado. Hoy, como ya se metió de lleno al evangelio, muy poco lo llaman. Muy poco lo invitan a una cena, a un almuerzo. No, pues ¿para qué lo va a invitar a Víctor si ni bebe ni baila? No, lo único que hace es comer. Lo que queremos aquí es comer, bailar y beber. Muy poco. Pero eso es normal. O sea, para nosotros estamos tranquilos, porque si hemos creído en la palabra del Señor, vamos a vivir felices así como somos. ¿O necesita usted unas cuantas copitas para ponerse alegre? No necesita. La felicidad depende de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a adecuarnos a vivir con lo que tenemos. Esa es felicidad, estar contento. Por eso es que la Biblia nos dice en el libro de Filipenses, Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Qué más queremos? Teniendo sustento y abrigo, siendo Pablo, estemos contentos, amados hermanos. Pablo dice, estén contentos con eso. Porque también dice Santiago que este tiempo de prueba pasará. Y uno cuando está en prueba quiere que esa prueba pase. Porque después de ese versículo dice que vendrá la recompensa, vendrá la corona de vida. Pero uno a veces no quiere corona, quiere que la cosa se solucione. La corona me la da después, pero quiero que se solucione esto primero antes que esta prueba pase. Pero no vamos o sea, nosotros queremos salir de la situación. Pero el Señor dice, aprendan, esperen. Porque entregarán a tribulaciones y os matarán y serán aborrecidos de todos por la gente por causa de mi nombre. ¿Quiere vivir un evangelio recto y digno delante del Señor? Estemos preparados a ser aborrecidos. ¿Vive o no vive? Pregunto, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, estamos en toda la libertad de tener libre expresión. Nadie nos puede privar de eso. Usted hasta puede elegir. Usted puede ser lo que usted quiera. Aquí dentro de la iglesia y delante de Dios. Cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo, prácticamente lo que somos no le importa a Dios. Por eso es que cuando dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, cuando se presenten ante el tribunal del trono blanco, dice que ahí pasarán los capitanes, los generales, los grandes y pequeños, pues estarán delante de Dios. Prácticamente
la jerarquía que nosotros podamos tener en este mundo no sirve delante de Dios. ¿Qué es lo que le sirve a Dios? ¿O qué es lo que quiere Dios? Un corazón contrito y humillado delante de Él. El otro día entendí lo que decía el Señor. Más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Yo la explicación la teníamos tal vez errada en otro concepto de eso. Pero lo que realmente la Biblia habla sobre este versículo, lo que el Señor se refiere a este versículo, que en Jerusalén habían las puertas que, por ejemplo, tenían una puerta grande y en medio de la puerta grande hay una puerta pequeña. Que la puerta pequeña era para que entren los peatones o las personas. Y la puerta grande era para que entren los animales cargados. Pero había ciertas oportunidades que no había quien abra la puerta grande. Entonces, los que llevaban sus animales o sus camellos cargados tenían que hacer una cosa: descargar el camello y hacer que el camello se doble de rodilla para que pueda entrar por la puerta pequeña. Y a esa puerta pequeña se le llamaba el ojo de aguja. Entonces lo que dice el Señor, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Qué hacían primero los dueños de los camellos? Descargarlo. Luego hacer que el camello se doble de rodilla. Y a la gente orgullosa eso es lo que más le cuesta: doblarse, doblegarse, descargarse de sus cargas que tienen. Y a veces, dice, en situaciones el camello terminaba raspado y herido porque le era dificultoso entrar por la puerta estrecha del ojo de la aguja. Y terminaban heridos y con raspones. Y es ahí donde se refiere el Señor, que es más fácil que el camello entre por el ojo de la aguja que el rico al reino de los cielos. Riqueza no solamente se refiere a tener mucho, porque lo que nosotros los seres humanos nos cuesta es reconocer nuestras faltas. Y cuando nosotros reconocemos, y cuando hay que reconocer, ¿cuál es el siguiente paso después de que uno reconoce? Cuando uno piensa y dice, pucha, la fregué, y uno se da cuenta que yo soy el culpable, ¿cuál es el siguiente paso? Pedir perdón. ¿Cuesta o no cuesta? Pedir perdón cuesta. Y peor si uno es hombre y lo ha ofendido a su esposa. Así yo soy el hombre, pues. Ella tiene que pedir perdón a mí. Pero a veces no. A veces es momento de que uno tiene que doblar la rodilla, descargarse del orgullo que uno tiene y pasar por esa puerta. Y eso es lo que el Señor le está diciendo: aprendan a someterse a mi voluntad, porque van a ser aborrecidos. Y miren, no es nada raro que en el camino, dice, muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. No es nada raro, amados hermanos, que a usted le echen la culpa de algo, o que digan, por su culpa yo estoy así.
no es nada nuevo. La gente que no quiere vivir una vida recta delante del Señor busca siempre culpables y a quien condenar. Y vamos a darle lectura a todo lo que sigue. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado, ¿qué cosa? Por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a suceder? El amor de muchos se enfriará. ¿Qué sucede cuando se acaba el amor? Que hay lo contrario del amor. ¿Qué es? ¿Qué es lo contrario del amor? Odio. Cuando hay amor, se respeta. Cuando hay amor, se entiende. Cuando hay amor, se habla. Cuando hay amor, uno se pone en el lugar del otro. Pero cuando ya eso se acaba, a que se le arregle, pues. Buscó, encontró, listo, se acabó, ya no hay. ¿En qué te puedo ayudar? Ya se acabó esa amabilidad, ya no hay. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué dijo Daniel? Más es que él espere hasta que se cumplan, ¿cuántos días? 335 días. O sea que hay que tener paciencia. Y aquí está el Señor diciendo: más el que él persevere. Aquí no está diciendo, aquí Daniel muestra la cantidad de días, pero aquí el Señor está diciendo: el que persevere hasta el fin. No dice hasta el fin del mundo. Porque de cierto, este mundo se acabará cuando estemos en el trono blanco del Señor, ante el tribunal del trono blanco. Dice que ahí pasarán los cielos y no se encontró lugar para ellos, y huyeron de la presencia de Dios. Y pasó también la tierra y no hubo lugar para ellos. Ahí todos nosotros pasaremos delante del Señor. Y entonces se cumplirá lo que dice Apocalipsis: cielo nuevo y tierra nueva. A su nombre. Qué tremendo lo que es la palabra del Señor. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Eso es lo que debemos entender, amados hermanos. Y eso quiero que usted se meta a la cabeza y no murmure por las cosas que se hacen. Entienda que la orden del Señor es una sola cosa. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos cuando se estaba por ir? Id y predicad este evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. El Señor le está diciendo nuevamente aquí, antes de que le dijera esas cosas: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir testimonio? Un testimonio es donde se da a conocer las cosas. Y nosotros estamos dando a conocer que hay un cielo y hay un infierno. Y eso debemos seguir predicando hasta que Cristo venga, y será predicado este evangelio. Y entonces vendrá el fin. A su nombre. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahora sí. ¿Qué nosotros estamos esperando? Que se cumpla la palabra del Señor. La palabra del Señor ya se está cumpliendo. Hoy no hay donde no se haya predicado el evangelio. El evangelio se ha predicado en todo el mundo. Hoy con más facilidad las redes sociales están siendo un puente para que el evangelio se siga predicando. Y no hay quien no haya escuchado el evangelio.
Entonces, ¿qué esperamos hoy? Dice, y entonces vendrá el fin. ¿Por cuánto? Este es lo que falta. Cuando dijo Daniel, hasta que se acabe la dispersión del pueblo santo y se establezca y venga la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Vaya y recuérdese de que el diablo hoy tiene templos para que le adoren, ¿verdad? Hay templos satánicos, ya hay iglesia de 4 paredes con la imagen del diablo. Ahora el Señor está diciendo, por tanto, cuando veáis el lugar santo, el Señor dijo del pueblo santo. ¿Cuál es el pueblo santo? Israel. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas en los días y de las que críen aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del tiempo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cuál es la abominación desoladora? Dijimos que Satanás está ya hoy abriéndose camino. Porque si nosotros vamos a Israel, no sé si este año fue que recibieron al Papa, cosa que antes lo recibían, pero no le daban los honores como le daban en otros países. No me recuerdo si fue este año o el año pasado, que recibieron los judíos al Papa en la capital de Israel. Y le dieron los honores que antes nunca se le había dado. Hoy, lo que el tratado de paz y la firma de paz entre palestinas y judíos va a hacer es que se construya el tercer templo. Y una vez construido el tercer templo, se establezca el gobierno mundial, que la Biblia lo llama el anticristo. Y dice la Biblia que él se hará pasar por Dios y las naciones lo adorarán. Eso es lo que falta hoy. Que Satanás establezca su reino en Israel. Eso está cerquita. Cuando ya las naciones, usted esté atento cuando las noticias salgan. Hoy es lo que se maneja son hipótesis, solamente en las redes sociales. Pero cuando haya una cadena de noticias que diga Israel acaba de firmar el pacto de paz entre Palestina, naciones que miles y miles de años venían enfrentándose y no se paraba la guerra entre estas naciones, hoy se ha firmado el pacto de paz. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca, dice el Señor. Eso es lo que dijo Daniel para el tiempo del fin. Y eso es lo que ya está a punto de suceder. Cuando todas estas noticias se ríen, cuando ya sea oficial, usted acuérdese de lo que dice la palabra del Señor. Y no vendrá paz. Vendrá lo que dice Daniel. El tiempo de un tiempo y la mitad de un tiempo. Y eso la Biblia lo llama la gran tribulación. La gran tribulación se establece en 7 años. 3 años y medio de paz, de libertad, de una estabilidad económica que nunca la hubo en el mundo. Y la gente va a comenzar a gozar de aquel gobierno. Y va a decir, esto es lo que nosotros necesitábamos, esto es lo que esperábamos tanto, un gobierno que se preocupe por los pobres, un gobierno que establezca la economía, que es lo que nosotros más necesitamos. Todos los latinoamericanos que cuando se va a llegar el 1 de mayo, todos paramos las orejas, ¿cuánto van a aumentar el incremento salarial?
Y nos traen con una sorpresa, se incrementó 2.5% al salario mínimo. Apenas 50 pesitos aumentó al salario mínimo. Y es gran noticia para uno. Pero en aquel entonces la gente gozará de una estabilidad económica cual nunca la ha habido. Por eso dice, desde que hubo gente. Daniel dice, desde que hubo gente sobre la faz de la tierra, nunca la hubo ni la habrá hasta ese día. Que Dios nos ayude a estar preparados. Amén. Sigamos el trabajo del Señor, no nos queda otra. Como le decía a los hermanos hoy en la mañana, a los obreros, la opción no es dejarlo, la opción es continuar para adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Tenemos la Santa Cena en la tarde para la gloria del Señor. Y ya en la tarde estaremos dando los demás anuncios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este momento de meditación de la palabra. Gracias por que tú nos hablaste una vez más. Prepara nuestros corazones, Señor, para estar preparados para el día de tu venida. Señor, no sabemos cuándo sucederá. Tu palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe. Solamente el Padre que está en su sola potestad. Pero nos dice Mateo 24:13 que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ayúdanos a seguir perseverando, Señor. Entendemos que las pruebas nos afirman en tus caminos, Señor. Entendemos sabiamente que los problemas nos hacen fuertes para enfrentar las cosas que nos vienen más adelante. Las pruebas nos fortalecen, Señor, y aumentan nuestra fe para seguir creyendo en tu palabra. Porque si nos apartamos de ti, nada somos, Señor. Ayúdanos a permanecer como iglesia, como hijos tuyos, amarnos y estar unidos siempre, Señor. Perseveremos en todo tiempo, Dios mío, para que sigamos fortaleciendo nuestras vidas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, tomen su asiento. Tenemos